Cuéntenos, ¿cuál es la situación de los médicos, enfermeras y todo el personal médico que está atendiendo esta emergencia? Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, doctora. Bueno, los contextualizo. La Asociación de Sociedades Científicas es un ente que agremia a el talento humano en salud. Más que todo somos médicos y especialistas, más de 40.000 especialistas, 67 sociedades científicas de todo el país que yo presido. A nivel del gobierno nacional, pues hemos trabajado de la mano con toda la parte de ministerios, tanto el ministro de Salud actual, el doctor Fernando Ruiz, y obviamente el doctor Ángel Custodio también, que estuvo aquí primero en su programa. Muchas gracias, repito, por la invitación en el día de hoy. Y estoy aquí para contarles un poquito qué es lo que está pasando en el país a nivel de los médicos. Ustedes pues no están viviendo en Colombia, como veo, están por fuera, ¿no es verdad? No todos, no todos. Pues, algunos, doctor. Algunos. Algunos, doctora. Pues cuéntenos cómo es la situación en Colombia. Bueno, no sé ustedes qué tanto hayan escuchado nuestra noticia referente al talento humano en salud. El talento humano en salud quiere decir los médicos y todos aquellos que están relacionados con la prestación del servicio. Y hemos estado solicitando algunas, digámoslo, medidas básicas para poder dar la mejor atención a nuestros pacientes. Ustedes saben que como médicos somos, digámoslo, tenemos una vocación de servicio y obviamente tenemos nuestro juramento hipocrático, que si lo traducimos en dos frases muy básicas, la primera sería dar lo mejor a nuestros pacientes y la segunda es nunca hacer daño. Basados en ese principio, estamos poniendo la cara al país para atender a estos pacientes y esta pandemia de COVID-19, que ha dejado al descubierto, obviamente, como decimos nosotros en lenguaje médico, que la salud de nuestro país estaba en estado crítico, ¿sí? Pero este no es el momento de traer a relucir, digámoslo, este estado crítico de la salud. Esto es para otro programa, para que hablemos al respecto. Pero sí hemos estado pidiendo medidas básicas para poder dar la mejor atención a nuestros pacientes. Y de verdad nos hemos sentido un poco abandonados por el gobierno nacional. Eso no quiere decir que hayamos cerrado o cortado las relaciones con el gobierno, no. Nosotros desde sociedades científicas trabajamos todo el tiempo con el gobierno nacional, con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, como yo digo, que es nuestro ministro, el ministro de Salud. Y obviamente estamos trabajando para que se dé la mejor atención en estos tiempos de pandemia y todo el tiempo asesoramos al ministerio, trabajamos en protocolos, en todo lo que se necesita para la atención de salud. Sin embargo, sí, adelante. Doctora, sí, pues ustedes se dedican a cuidar a los enfermos, no solo del COVID, sino de otras anomalías, pero ¿de qué manera ustedes se están protegiendo? ¿Cómo es la atención? ¿Cómo es ese protocolo para atender a las personas que están enfermas? Bueno, aquí son varias cosas. Normalmente nosotros, hoy en día se está trabajando a nivel nacional en dos tipos de rutas para que en cada institución de atención médica haya dos tipos de ruta. La ruta de los pacientes COVID y la ruta del resto de las pacientes. Porque en nuestro país, por esta pandemia COVID y en la mayoría del mundo, desafortunadamente se han dejado de atender muchos pacientes de patologías que llamamos no prioritarias por atender estos pacientes COVID. Si lo que ustedes quieren hablar hoy es cómo atender un paciente COVID, pues claro, yo puedo hablarles al respecto, la sintomatología que tenemos que tener, básicamente son síntomas que yo creo que ya todos conocemos, son síntomas respiratorios, pero también un paciente COVID puede tener desde fiebre, dolor, malestar general, dolor articular, tos, obviamente, y podemos hablar de síntomas a nivel de la piel, podemos hablar de síntomas inclusive de gastrointestinales, como mal de estómago, que nos diarrea, ¿sí? O sea que tenemos muchos doctora. síntomas alrededor del Doctora, COVID. sí.
Perdóneme, es que la idea es que usted nos cuente de qué manera se están protegiendo y si han recibido ayuda del gobierno para tratar de protegerse ustedes mismos del COVID. Claro, es que eso es lo que quería hablar, pero como me preguntaron lo otro, por eso me desvié para lo otro. Pero por supuesto, eso es lo que quiero hablar. Sí, señor. Entonces, Sí, como señor. les decía, yo nos sentimos abandonados a nivel del gobierno nacional, porque si bien se han hecho algunas medidas para nosotros, repito, algunas medidas para que se puedan, digámoslo, proteger al personal de la salud, no han sido suficientes, porque seguimos en lo que nosotros llamamos llamado ping-pong. Quiere decir el ping-pong. Hay algunos actos administrativos a nivel de nuestro país donde, por ejemplo, al principio se hablaba de que el que tenía que entregar los elementos de bioseguridad al talento humano en salud era el empleador, o sea, las que llamamos en Colombia las IPS, las clínicas y hospitales. Sin embargo, como todos sabemos, las clínicas y hospitales en estos momentos tienen un 30% de ocupación de camas de no COVID, y esto hace que no haya un flujo de caja en estos hospitales. Entonces, ¿cómo nos iban a dar los elementos de protección si no tenían plata o qué comprarlos? Entonces, por eso el gobierno hizo algunas medidas como con el señor ministro Ángel Custodio, y fue solicitado un decreto donde se le exigiera a las ARLs, fase Colda, que nos dieran esos implementos de bioseguridad. Casualmente los dos actores que tenemos hoy aquí. Pero entonces no quedó claro en la regulación de que cómo se controla que así no lo estén dando. Entonces, por eso todavía seguimos en lo que llamamos el ping-pong. Hay algunos hospitales, cuando hablamos de las grandes capitales, hospitales grandes donde sí se nos están dando los implementos. Sin embargo, cuando hablamos de hospitales de municipios alejados o hospitales pequeños, no estamos recibiendo aún los elementos en adecuada cantidad y suficiencia y obviamente calidad. Y ahí es donde vienen los problemas, porque si no nos protegemos bien, ¿sí?, pasan varias cosas. Primero, pues podemos contaminar a los pacientes más fácilmente. Después, porque es que los pacientes nos tienen miedo y nos agreden, porque eso está pasando en Colombia, nos agreden los pacientes y obviamente nosotros tratando de salvarlos y terminamos agredidos por la misma gente, los colombianos, que nos tienen miedo porque dicen que somos los más grandes transmisores. Pero si no nos dan elementos de bioseguridad, si no nos toman las pruebas, que supuestamente están muy claras en los lineamientos, se deben tomar pruebas cada 30 días a todo el personal de salud, y no solo consideramos que debe ser al personal de salud, sino que todo el que está involucrado en la atención, o sea, a la aseadora que está ahí metida limpiando, ¿sí?, al portero, al camillero, porque ahorita no se está contando con ellos tampoco. Se supone que en el decreto estamos nosotros, pero que se amplía a todo el personal. Excelente, porque sacaron acto administrativo ampliándolo a los demás. Pero igual tampoco se cumple, porque como les digo, está el papel, el decreto, pero no hay una medida de control donde sí se exija que se cumplan estas cosas. Entonces, si no nos hacen esas pruebas, pues obviamente podemos contaminar a los demás porque no sabemos si estamos contaminados o no. Y ya si empezamos a hilar más fino, obviamente, ya que se fue fase Colda, nosotros como talento humano en salud, se consideró al COVID una enfermedad laboral. Entonces me dice, listo, hicieron ese pedacito. Sin embargo, el decreto quedó enfermedad laboral, pero solo para el médico que atiende a un paciente COVID positivo o sospechoso. Y esa medida pues es absurda. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hoy en día, ya todos sabemos que el 80% de las personas que tienen COVID no tienen síntomas. Entonces, uno está con el paciente expuesto, que puede tener un paciente COVID, pero como no tiene un diagnóstico positivo de COVID, entonces no lo cubren como enfermedad laboral si uno se llega a enfermar. Entonces son cosas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo dejan el acto administrativo así cojo? Y estamos solicitando que por favor nos ayuden para que si tenemos una enfermedad laboral no la cubran. Y no nos digan que como el paciente no tenía diagnóstico positivo, entonces no la cubren. Entonces, por favor, ayúdenos, es lo que estamos pidiendo, pero no nos escuchan. Otra cosa tan básica, pero que son básicas las cosas que solicitamos, es que, por ejemplo, cuando usted está atendiendo al paciente y usted tiene, por ejemplo, un accidente laboral, se rompe el guante, lo que sea, entonces a usted lo mandan a la casa por 14 días para aislarse, ¿cierto? Un aislamiento para que usted no contamine más gente hasta que no salga si usted tiene el COVID o no lo tiene, entonces lo mandan para su casa. Y cuando lo mandan para su casa, entonces
resulta que como no estamos enfermos, entonces empieza otra vez el ping pong entre la ARL y la EPS. Ah, no, es que eso no es una incapacidad porque estoy enfermo. Pues, pero ¿cómo así? Si es que yo no puedo, me están mandando a la casa porque no puedo trabajar, porque me mandaban a aislar. Ah, pero es que el aislamiento es una incapacidad, doctor. No, es que no estamos seguros. Entonces empieza el ping-pong. Entonces nos mandan para la casa 14 días y no nos pagan. ¿Sí? Entonces eso es lo que está pasando con todo lo que están, todos los actos administrativos han quedado cojos. Entonces siempre quedamos en la mitad y los perjudicados somos el talento humano de salud. ¿Y quién al final es el perjudicado si nosotros no podemos dar la mejor atención? Pues el pueblo colombiano, así de simple. Y lo más grave es que por ejemplo, entonces si nos enfermamos porque no nos dan los pruebas de bioseguridad, porque no nos dan los elementos de bioseguridad, entonces nos mandan, listo, al aislamiento que no nos pagan, listo, perfecto, nos mandan. Pero entonces esos médicos no pueden estar en la primera línea, que de pronto son los expertos para manejar ese paciente, que es otro tema importantísimo. Muchas veces los gobiernos creen que comprando ventiladores como locos resuelven el problema. No, es que usted puede tener el ventilador Rolls Royce, ¿sí? Pero si la persona que está enfrente operando ese ventilador no sabe cómo hacerlo, pues mata al paciente. Entonces, si los que saben, los que tienen el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia para atender a ese paciente, no los cuidamos, los mandan para la casa o se enferman o se mueren, porque también tenemos miedo de morirnos los médicos, ¿sí? Y llegan los otros, que no son los más expertos, a manejar al paciente y se puede hasta morir. Una de las preguntas que nos hacíamos nosotros como sociedad científica, si se le hacía ya al presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, que son los que manejan unidad de cuidado intensivo, yo decía, doctora Cini, ¿cómo es posible que en Estados Unidos muestren cifras de mortalidad de más del 80% cuando entuban un paciente en unidad de cuidado intensivo? Eso no me cabe en la cabeza, doctor, como médica. O sea, en una unidad de cuidado intensivo que se atiende todos los días pacientes graves, ¿sí? Mal que le vaya a la unidad de cuidado intensivo, se muere el 70%, pero una unidad mal, pero el 80 o más del 80, eso no tiene razón de ser. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cuando se van cayendo los médicos que tienen la experticia, mandan a los que no son expertos a atender al paciente y entonces la mortalidad empieza a aumentar. Entonces uno dice, doctora Triana, es decir, esto que usted nos está narrando le da a uno como urticaria, no sé, es algo que nos pone a pensar muy seriamente en lo que hay que corregir en materia de salubridad en Colombia. Usted, es decir, ¿por qué no le dice usted en este momento al gobierno, mire, es una cosa tan fácil de arreglar que consiste en esto? Díganoslo en 3 palabras. Que entre se puede decir, y créanme que le hemos escrito muchas cartas al señor presidente. Hemos hablado con el señor ministro Ángel Custodio, hemos hablado con el señor ministro Ruiz, pero como me decía el doctor Ángel Custodio, aquí la voluntad está, pero pues ¿qué hacemos si es que todo es plata y no nos autorizan? Decía él. El señor ministro también nos decía lo mismo. Entonces estamos otra vez en el ping-pong, el uno le manda al otro, el otro al otro y no pasa nada. Entonces llegamos a un momento, estamos en pleno ping-pong, nos pelotean para un lado y para otro y pues la verdad parece que no les importamos, siendo que nos dicen que somos héroes, nos felicitan todo el tiempo, pero mire cómo en verdad nos tratan, porque mire todas las dificultades que tenemos y nadie responde. El gobierno nacional, la verdad, estamos cansados. Cartas al presidente le hemos escrito todas las que ustedes quieran. ¿Será que quiere que hagamos un paro y un escándalo? Porque es que no vemos más. Pero como decimos, nosotros somos médicos y no sería correcto como médicos en este momento que Colombia más no necesita, que las cifras están aumentando, que entonces todos paremos. Pero es que eso es lo que quiere el presidente. Es que nos está llevando a un límite que sí me entiende, que nos está llevando a ese tipo de límites. Yo como líder de mi asociación no creo en ese tipo de medidas, pero créanme que termino agotada, decepcionada. Doctora Triana, pero las demás asociaciones, las agrupaciones médicas, ¿en dónde están las organizaciones internacionales apoyando? Y además, por ejemplo, la Superintendencia de Salud. Ya hemos hablado con el superintendente, con el procurador, con el defensor del pueblo. Todos saben, con el contralor. Todos saben. Con todos hemos hablado. Doctora Triana, sean tan amables de invitarlos y preguntarles esta situación a ver qué les contestan, de cómo podemos resolverla. Por favor, ayúdennos.
porque lo que estamos Sí. buscando es que ustedes nos ayuden, que se pongan los zapatos, porque es que a veces la gente no entiende, por eso trato de explicarlo de la manera más fácil, porque cuando yo hablo es que la incapacidad laboral, entonces la gente no entiende, es que la ARL y es la suficiencia, la gente no entiende. Entonces trato de ponerlo lo más fácil a ver si entienden, y se ponen en los zapatos del otro, en los zapatos de ese talento humano en salud, para que en verdad nos ayuden, porque yo creo que solos no estamos llegando a ningún lado. Necesitamos la ayuda de todos ustedes, de todos los colombianos. Doctora Triana, usted nos deja completamente aterrados de verdad con esta cuestión. Sí. Porque ¿para qué queremos respiradores? Usted lo acaba de decir. ¿Para qué queremos la vacuna? ¿Para qué queremos tanta cosa si no va a haber quien lo aplique? Esa es la triste realidad de lo que está pasando en Colombia. Doctora, lamentamos mucho esto que está pasando y nos gustaría la próxima semana volver a hablar con usted a ver si se ha remediado algo de esto o seguimos en las mismas. Mientras tanto, Lilia se va a ir para México. Mil gracias, doctora, por estar aquí y de verdad le esperamos la próxima semana.